Sean todos bienvenidos a esta nueva presentación. Para hoy hablaremos de la inteligencia lógico-matemática. Continuando con esta temática de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, en el año 1983, tenemos la inteligencia lógico-matemática. Cabe destacar que la inteligencia lógico-matemática es una inteligencia compleja que desarrolla el pensamiento científico de los estudiantes. Por consiguiente, tiene una serie de habilidades, de competencias y estrategias que hoy abordaremos en este video. En cuanto a las habilidades, un estudiante que desarrolla esa inteligencia es muy bueno categorizando, generalizando, clasificando, realizando una serie de cálculos, deduciendo y probando hipótesis. En primera instancia, nosotros podemos identificar cómo el estudiante, en cuanto a la categorización, es capaz de ir de lo más mínimo, de lo particular, a lo general. Estos tres procesos, la categorización, la generalización y la clasificación, son muy similares. Primero, la categorización es agrupar en un solo grupo cada uno de los elementos de un tema en específico. En cuanto a la generalización, hablamos de esa temática, ¿sí? Y en la clasificación ya es algo más mínimo en los cuales lo organizamos por subtítulos. Por ejemplo, cuando hablamos de las categorías gramaticales, eso es una categorización, algo muy grande que se desprende de allí. Cuando hablamos de generalización, hablamos que las categorías gramaticales son verbos, adverbios, adjetivos, sustantivos, artículos, ¿sí? Y la clasificación es cada una de las palabras que pertenecen a ese grupo, ¿sí? ¿Cómo se puede clasificar eso? Pasando a la siguiente parte, hablamos de cálculo y en esta ocasión, pues nos podemos dar cuenta cuando un estudiante tiene estabilidad en un cálculo muy rápido, en las multiplicaciones, sumas, divisiones, en el cálculo de ecuaciones, ¿sí? Y no solo en el sentido matemático, en el sentido lógico, cómo calcular una distancia, una proximidad en cierta medida, desarrollando el sistema de procesamiento de la información visual. Recordemos estos tres sistemas, el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema kinésico. Bien, en cuanto a la deducción, ya va más hacia la parte lógica, cómo es capaz de asociar ideas, de deducir fácilmente lo que están hablando sin necesidad de tantos detalles, lo que nos lleva a probar una hipótesis. Cómo a partir de una pequeña frase soy capaz de establecer una serie de parámetros, una serie de elementos que me comprueben una teoría, algo realmente muy grande, muy significativo y complejo. ¿Qué capacidades potencia o qué permite desarrollar en el aula o llevar a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Primero, la eficiencia y eficacia en el uso de números. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, quiere decir que lo hace bien, con pocos recursos, ¿sí? Y que lo hace de forma eficaz, es decir, rápidamente. En cuanto a la identificación de patrones y relaciones lógicas, ¿sí? El lenguaje matemático, en la simbología, que significa la E, que significa la sumatoria, cuando estoy hablando de conjunción, de inclusión, de oclusión, etcétera. Y por último tenemos lo más complejo, ¿sí? Que es el manejo deductivo e inductivo. Recordemos que lo deductivo va de lo general a lo particular y lo inductivo de lo particular a lo general. Siguiendo este orden de ideas, cada una de estas perspectivas de análisis me permite formular hipótesis y explicar y predecir situaciones cuantitativas, es decir, cuantificables que se pueden contar y situaciones de pensamiento, tanto abstracto como simbólico. Dicho de otra forma, el manejo de la deducción y la inducción me permite
llevar a cabo un proceso cuantitativo que es objetivo, tangible, que se puede observar en la realidad y explicar y predecir también un pensamiento abstracto y simbólico. Con el solo hecho de ser un pensamiento ya pasa al plano subjetivo, que es mucho más difícil, mucho más complejo de identificar en los estudiantes, porque se manifiesta de formas diferentes o en momentos no muy específicos. Las competencias de esta inteligencia se tienen un principio del razonamiento lógico, y es cuando el estudiante tiene la capacidad de establecer supuestos, de establecer presuposiciones, qué piensa, cómo puede, y establecer relaciones de causa y de efecto. Cómo es capaz de llevar a cabo una proposición, de formular una idea y sacar una conclusión de esa misma idea. Por ejemplo, se propone que no solo se dé el descanso, ¿sí? Un ejemplo muy rápido, a las 10 de la mañana porque los estudiantes van a tener menos tiempo, ¿sí? Para terminar el lapso de la cuarta a la quinta hora de clase y salir a las 12. Se propone adelantarlo a las 9 de la mañana después de un lapso de tiempo estipulado de 90 minutos, de 3 horas. Ahí estamos hablando de una proposición y una suposición al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el estudiante supone que después de 3 horas, ¿sí? Teniendo en cuenta su experiencia y lo que ha pensado, no se puede tener a un individuo en el aula. Entonces se le tiene que dar un descanso, por supuesto. Está proponiendo, es decir, está estableciendo una propuesta, un plan de acción para llevar a cabo. Y la conclusión ya sería lo que se espera de haber llevado ese plan. ¿Qué se espera o qué se concluye de esa idea que se tiene? Poseen también el poder de la abstracción, es decir, la asimilación conceptual, la capacidad de interpretar, de comprender y de aplicar. Cómo ese pensamiento numérico, cómo son capaces de asimilar también ideas de forma muy rápida, muy precisa, a detalle, en un tiempo específico, cómo lo comprenden, ¿sí? Cómo lo codifican, cómo lo interpretan, es decir, después de haber aprendido qué elementos pueden o qué técnicas o qué instrumentos pueden aplicar a su vida para entender esa teoría, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones, de los determinantes 2 por 2, los determinantes 3 por 3, los casos de factorización, el razonamiento lógico matemático en sí, cómo comprenden ese lenguaje de signos, etcétera. Pasamos al discernimiento de modelos y de relaciones, que es la relación de elementos, es decir, en qué se parece o por qué es tan similar en esta misma temática, ¿sí? En esta gran temática, por ejemplo, hablamos de las funciones de la recta, ¿sí? Entonces, ¿en qué se parece la función lineal a la función cuadrática, a la función elipse, a la función de circunferencia, a la función seno, a la función coseno? ¿Cómo es capaz de relacionar todos estos elementos que hay en el entorno y construir un concepto propio? Por último, esta es la competencia matemática, teniendo en cuenta que no solo contamos con un razonamiento numérico, sino con un razonamiento lógico, incita al estudiante a tener una actitud crítica, es decir, a estar comprobando y verificando los hechos. Allí se evidencia mucho el método científico, que si mal no estoy, si mal no me equivoco, propuesto por René Descartes, con- contiene los pasos de análisis, experimentación, observación y comprobación. No los di en orden porque pues, no tengo conocimiento cómo van en orden, pero sí, ese es el método científico propuesto por Descartes. Inicia con una observación, vamos a ver si es capaz de darlo en orden, inicia con una observación, después con la experimentación, con la comprobación y por último, el análisis de esta. Espero vayan entendiendo muy bien todo lo que estamos hablando en esta presentación. Ahora pasemos a cómo desarrollar la inteligencia matemática en el aula, ¿sí? Entonces, las actividades que nos propone Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples es realizar cálculos y cuantificaciones, es decir, hablar de números en otras áreas del conocimiento,
Por ejemplo, para desarrollar esta inteligencia lógico-matemática se puede contemplar desde el área de ciencias naturales, cuando hablamos de patrones taxonómicos, cuando hablamos de los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema neuronal, ¿sí? Cómo se necesitan clasificarse, jerarquizarse una serie de conocimientos, porque son tantos que se debe establecer una forma más sencilla de poder establecer una conexión neuronal. También se debe, de esta forma, lo que nos lleva al segundo paso, clasificar y categorizar, ¿sí? Y al hablar de números, no solo también debemos contemplar las estadísticas. Por ejemplo, en ciencias sociales, cuando nosotros realizamos un censo, cuando realizamos una encuesta de satisfacción, estamos hablando de números, estamos cuantificando, haciendo una demografía. En cuanto a las preguntas socráticas, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la filosofía en el pensamiento matemático? Pues la verdad es que mucho. En cuanto a la parte socrática, hablamos de la mayéutica, que es el método conocido coloquialmente por Sócrates de parir ideas. Y esto viene pues, porque su madre era una partera y pues en el caso fisiológico pues tenían niños. Entonces él llamó este método mayéutico el método de la generación de ideas, someterlas a un análisis y estar constantemente interrogándose, preguntando, comprobando, experimentando todo lo que se está pensando en ese momento, no quedarse ahí e interiorizar el pensamiento, porque de nada sirve tener un buen pensamiento si no se comprueba ni tampoco se lleva a la práctica. Al hablar de orientación heurística, decimos que es muy importante resolver problemas lógicos y darle solución. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ir de lo complejo a lo sencillo y en esa misma dirección, de lo sencillo a lo complejo, complementándose ambos, ambas perspectivas de aprendizaje para proponer una solución. Y por último, el pensamiento científico. Incentivar este pensamiento en los estudiantes permite descubrir perfiles científicos en asignaturas diferentes a matemáticas y a ciencias, es decir, no solo encaminarlos hacia la química, la física, la botánica, sino también llevarlos a la zootecnia, la matemática pura, la estadística, todo lo que tenga que ver con números, la economía, que ya se habla de números y de pensamiento global a una macro y microescala, contaduría, todo lo que tiene que ver con finanzas, potencial los números, potencia el pensamiento, me lleva a tener en cuenta datos demográficos, por ejemplo, un contador, un administrador de empresas. Concluimos con esta frase de Deepak Chopra, que nos dice, las matemáticas expresan valores que reflejan el cosmos, incluyendo el orden, el equilibrio, armonía, lógica y belleza abstracta. Es decir, que las matemáticas nos llevan mucho más allá de la realidad que nosotros conocemos, haciendo hincapié en disciplinas o en ciencias como la astronomía, por ejemplo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación, de nuestro video. Muchísimas gracias a todos. No olviden darle like y suscribirse para más información importante acerca de esta gran teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner. Nos vemos en otra ocasión.